Voy a hablar, esta charla se llama Canon oculto de la poesía chilena. Ahora bien, hay que añadirle un indeterminado. Cierto canon oculto de la poesía chilena, como para darle esa connotación como de que no está claro de qué poetas estamos hablando más o menos. En esta tarde voy a hablar, ejemplificar con tres poetas y voy a hacer hincapié en uno en específico. Uno es Gustavo Osorio, el segundo sería Jaime Rayo y el tercero sería Luis Omar Cáceres. ¿Por qué es un cierto canon oculto de la poesía chilena? Tenemos que entender que hay un canon como oficial de lo que es la poesía chilena, con los cuatro grandes que dicen, y a veces se suma para que todos los conocemos, que Neruda, Roca, Mistral y Huidobro. Ahora, si ustedes van al libro de Historia de la Literatura Chilena de Hugo Montes pone a un lado a Pablo de Roca y solo deja tres. Entonces, ojo con ese tipo de cosas. Cierto canon oculto de la poesía chilena. ¿Qué es un canon? Canon, la palabra canon quiere decir vara, medida. Entonces estamos hablando como una especie de catálogo, un catálogo oculto. ¿Y por qué está oculto? Porque no está a la vista, no está evidenciado, pero está presente, está. Solo que no se ha visto o se le ha omitido tanto de la crítica como los lectores y todo eso. Y quería empezar con un problemita que tiene este tema de la poesía y es, ¿qué es poesía? Gustavo Osorio plantea una carta y pregunta, ¿qué es poesía? ¿Es acaso el anecdotario? ¿Es lo que el verso? Y se cuestiona y dice, el poema no es el verso como el verso no es el poema. Y tengan cuidado con eso. Entonces, hay quienes definen de alguna manera que poesía es filosofía en verso. Ahora bien, podríamos hacer una versión de la fenomenología del espíritu en décima, o podríamos hacer la crítica de Immanuel Kant en octava real, sería altamente cuestionable. Pero sí hay una relación entre poesía y filosofía en cuanto a un modo de conocimiento o la pregunta por el ser. Y ya un filósofo decía que la pregunta por el ser está un poco olvidada. Y Gustavo Osorio es un poeta que se pregunta por el ser, se hace muchas preguntas y muchos de sus poemas empiezan con una pregunta. Entonces, Gustavo Osorio cuando plantea qué es un poema o qué es la poesía, está dejando de lado lo que es el relato, la anécdota, el romance. Si lo comparamos, por ejemplo, el prólogo que le hace Vicente Huidobro a Luis Omar Cáceres, que es Defensa del ídolo de los años 30, dice, aquí hay un poeta que no le está cantando a lo sensible, a los oídos, le está cantando al espíritu. Ahora, ¿cuál es el espíritu de los poetas? Como también puede ser el dios de los poetas de alguna manera. Entonces, Gustavo Osorio, cuando plantea esto que lo determinaron como su poética, y lo voy a citar, ¿qué es la poesía? ¿Acaso el relato literario o retórico de algún suceso particular? ¿La narración en verso medido y rimado de alguna anécdota en la que hayamos actuado o nos haya conmovido por cualquier razón? Entonces el poeta ya está cuestionando el sentimiento de alguna manera también. Para Gustavo Osorio, lo que es la poesía es como una especie de disfraz, dice él, en donde puede aparecer y desaparecer a voluntad. La poesía de Gustavo Osorio es bastante difícil de llegar a ella porque en parte es árida, es bastante difícil y tiene una poesía un poco extensa, a veces tiene algunos 3 sonetos, pero la cosa es que cuando Gustavo Osorio se plantea frente a estas poéticas, está cumpliendo con la máxima de Unamuno, esa de pensar es pensar contra alguien. En este caso sería poetizar, es poetizar contra ciertos relatos y todo eso. ¿Por qué elegí a Gustavo Osorio de alguna manera? Como para refutar o pelearle un poco el terreno a todo lo que podemos llamar lo que es el anecdotario, el solipsismo subjetivo que siempre recae en lo que son artistas o periodistas, la metaliteratura, el ego. Entonces Gustavo Osorio ya desde esa época se lo cuestionaba. Y hoy en día tenemos quizás 2 causas fundamentales de ello. Uno es
que triunfó el relato de lo que es poesía en Nicanor Parra, y lo otro es el realismo en literatura y sobre todo en narrativa, que puede ser una consecuencia del realismo de Balzac también. Entonces, ¿cuáles son los grandes vicios, por ejemplo, de la literatura contemporánea actual chilena? La metaliteratura autorreferente, la revancha de la provincia, que es algo que ya está quedando un poco de lado, porque ya están más viejos, ya no nacen de esa época, en la infancia es dictadura, de alguna manera. Entonces, cuando Gustavo Osorio, tanto en epístola como en carta, plantea que es poesía, que es un poeta, que es lo que hace el poeta, él lo tenía bastante claro. Entonces, si el poema no es el verso y el verso no es el poema, pero sí se puede hablar de novelas que son prosa poética. Por ejemplo, hay gente que ha dicho que La Mortajada de María Luisa Bombal es un poema en prosa, o El Eloy de Droguet también podría ser un poema en prosa, de alguna manera. Todos saben aquí que Bolaño también planteó ese tema de que la mejor poesía del siglo XX está escrita en prosa. Pone de ejemplo a Marcel Proust, pone de ejemplo lo que es Joyce, sobre todo Joyce es muy interesante. Entonces, cuando tenemos la relación de lo que él hace poesía Osorio también se hace una pregunta, y es la pregunta con lo divino. Para él, lo divino y lo que es la poesía de alguna manera es como un soliloquio con Dios. Ahora, ojo, con el Dios, con este Dios, porque a veces la gente ocupa a Dios para decir todo, la totalidad, cualquier cosa. Los anarcocapitalistas dicen Dios es anarcocapitalista, pero ellos hacen cosas que antes no se podrían haber hecho. Ejemplo, el anarcocapitalista separa a Dios de la naturaleza. Para un escolástico, la naturaleza emana de Dios. Entonces, hay hartas cosas bastante raras en el anarcocapitalismo, pero volviendo a la poesía, vamos a contextualizar a estos tres poetas que nacen a comienzos del siglo XX y todos mueren en la década de los 40. Jaime Rayo, Luis Omar Cáceres y Gustavo Osorio. Hay que considerar que en el siglo XX fue un desastre político, pero en cuanto a arte fue un esplendoroso. No fue así, por ejemplo, la literatura del siglo XIX, donde en español solo salva Argentina, con Facundo, El Matadero también. Entonces todo el siglo XIX en español es de un letargo pero tremendo, hasta que llega de alguna manera Rubén Darío. Y ojo con Rubén Darío, porque Rubén Darío también tiene como una lectura dentro de su poesía de lo que vino atrás de él, que es Becker. Y también la sombra de Rubén Darío se esparce en lo que es el siglo XX, con Gabriela Mistral, con Pessoa Beris también. Ahora, Pessoa Beris es un desencantado del modernismo también. Hay muchos desencantados, el arte está lleno de gente que se desencanta. Volviendo a este tema de Dios, la divinidad, lo que le preocupa a Gustavo Osorio de alguna manera, y fíjense bien, cuando vean un poemario, lo que más llama la atención y que dice mucho el título, presencia y memoria. ¿Qué es la presencia y memoria para Gustavo Osorio de alguna manera? Es que sin memoria no podemos estar de cierta manera, y sin memoria no podemos ir a ninguna parte. Después vamos a concluir que es cómo determina Gustavo Osorio lo que es un poema. En esta parte voy a leer un poema solamente de cada libro. Tenemos 3 obras de Gustavo Osorio. Una es Presencia y Memoria, la otra es Presencia y Memoria, es el primero del que voy a leer este poema. Y lo vamos a comentar brevemente. Resumen de ausencia. Mientras somos felices, el nombre es nuestro enemigo. Nada más que un anuncio, esparce el deseo, porque en todas partes el nombre guía, y la mano se desprende de sus dedos a sus posibilidades, a su reducida historia. Solo posible entre un sueño y alguna sombra que se cierra. La noche lanza en persecución sin objeto sus negaciones provisorias. De esta manera, el anillo que limita el temblor redondo de la lágrima se perfuma de voces. Así podemos gozar la permanencia de lo ausente. Los ojos no entienden la lengua de la nube.
Siempre que piense que alguien en poesía habla del nombre, está hablando de todo aquello que puede ser delimitado por el nombre mismo. Nosotros nombramos algo y ya lo estamos categorizando. Eso es muy importante. También nos recuerda un poco que el tema de Marcel Proust, cuando dice el nombre, aquello del nombre, yo soy un niño, me están nombrando, mis lugares de infancia tienen un nombre y con ese nombre se queda dando vuelta toda la vida de alguna manera. Gustavo Osorio, nacido en 1911 y muere en 1949, tuvo alta relación con los poetas de su época. Él conoció a Pablo de Roca, tenía muy claro lo que eran ¿cómo llamarlo?, los planteamientos estéticos de Pablo de Roca. Y claramente los planteamientos estéticos de Pablo de Roca es poesía. Entonces, ¿qué dice Pablo de Roca en sus planteamientos? Que nunca el canto se parezca a nada, ni a un hombre, ni a un alma, ni a un canto. Así como empiezan los gemidos de Pablo de Roca de 1922. Y siempre tengan presente ese año en la literatura, tanto en América como a nivel universal. 1922, Desolación de Mistral, Pablo de Roca, Los Gemidos, y también tenemos el Ulises de James Joyce. Volviendo a lo que era el siglo XX, y ahora nos vamos a ir con otro poeta, Jaime Rayo siempre se definió a sí mismo, sobre todo en su prefacio, como un poeta accidentalista casi, como alguien que tomó la versificación porque era lo más aproximado que tenía como para decir lo que tenía que decir de alguna manera. Sombra y Sujeto es el único poemario que escribió Jaime Rayo. Después él cometió suicidio, y ya se está diciendo entre algunos críticos literarios que lo mataron. Pero ahí todavía no nos podemos meter mucho. La poesía de Jaime Rayo, de alguna manera, podemos compararla, sería muy interesante hacerlo con la poesía de Mallarmé, en Francia. Toda esta cuestión del simbolismo. Los viejos en orden. Cuando escuchen este poema, piensen un poco en el proceso de la escritura en general, ¿ya? Una vez las losas se abrieron y los dejaron pasar, dóciles, extraviados en urbana procesión. ¿Con qué silencio proceden al cambiar sus señales? Los primeros símbolos, la frase virtual, el lenguaje vedado, tantas leyendas y tantos cuentos rescatados del azar, mientras sobre sus huesos un perezoso invierno repta. ¿Cómo inventar la alegre confianza de los rebaños que pasen buscando nuevos lugares de vegetal unción? El campo translúcido, los pájaros que ascienden en espiral, las chozas y los humos habitantes de la montaña. Una sonrisa mortecina colma sus vericuetos múltiples. Cálidas arenas emergen como un suspiro y resbalan. Cuando la sombra graba sus indebles pezuñas y el aire circunscrito como un delgado tapiz, a manera de pétalo, se alza ante ellos. La criatura se defiende y aún opone las mejillas, y el cerebro mismo sabe aguardar su turno con paciencia. Aquella estrecha ansiedad oscila aprisionada, enseguida pulula sin recato sobre la piel, a través de los yertos costados, para estallar por fin en el pecho con puntería maestra. Se van dando cuenta un poco de cómo van estos poetas. Eran poetas que tenían una convicción de sí mismos bastante admirable y que hoy en día no se ve. Hoy en día eso no se ve. Y algo bueno que tiene Gustavo Osorio también es que cuando a él le piden como definirse, tanto en antologías como lo hace en epistolario, él no ocupa definiciones vagas, sino que plantea unas preguntas, pero bien que podrían todavía plantearse de alguna manera. Nunca un Gustavo Osorio, un Omar Cáceres va a decir yo soy poeta porque me gusta habitar el ser en las palabras. No les dije nada con eso. Entonces, siempre consideren que todos estos poetas están decepcionados del modernismo, están haciéndole frente de alguna manera a todo este proyecto que se empieza a hundir con la Primera Guerra Mundial, y ya con las bombas nucleares daba vergüenza un poco el ser humano. Y es que la imagen aparente que siempre está denunciando Osorio es como una especie de
iconomaquía, como una destrucción de las imágenes, como sospechar de la imagen. Entonces, volviendo un poco a lo que es el contexto de estos escritores, Jaime Gallo aparece mencionado en la trilogía de Miguel Serrano. Miguel Serrano hablaba harto de Jaime Gallo y siempre decía, nunca pude entrar en su soledad, porque para él era una persona no sola, que estar solo es algo que puede ser momentáneo, era una persona solitaria, era una persona que estaba bien, sabía lo que estaba haciendo de alguna manera, pero nadie sabía lo que estaba haciendo, nadie entendía bien lo que estaba haciendo. Y siempre Miguel Serrano planteaba este problema de la generación isla como una generación, que él también se sentía parte con Jaime Gallo, con Héctor Barreto, que es un tremendo cuentista, el tema de qué es una generación, qué es una generación. ¿Se puede hablar en literatura de generación sin un proyecto en común? Entonces, cuando saltamos al otro poeta, que es Luis Omar Cáceres escribió Defensa del ídolo, que fue su único poemario también, tiene el mismo caso que Jaime Gallo. El prólogo lo hace Vicente Huidobro, y Vicente Huidobro ahí le pregunta, dice, la poesía está en todas partes, como decían antes de Dios. Entonces, la poesía forma parte del ser universal, es su esencia misma, y por eso solo los poetas conocen los hilos invisibles que unen todas las cosas. Eso también lo que había dicho antes, de que Huidobro también reemplaza como sinónimo intercambiable el Dios por todo. Y eso también nos podría llevar un poco a cierta definición que se hace de cultura. ¿Qué es la cultura en la práctica de alguna manera? La cultura es una idea confusa, oscura, que sirve para argumentar ciertas cosas o para darle un aura a cosas que tampoco sabemos muy bien lo que es. ¿Y qué es lo que funcionaba antes como eso? La gracia católica. La gracia católica. Entonces hay algunos que definen que la cultura es la gracia católica degenerada. Por terminar de mencionar lo que decía un poco Miguel Serrano, hay un caso curioso de que cuando los narradores a veces los acusan de no ser narradores, ser poetas. Pasa en el caso de Miguel Serrano y pasa también de que si ustedes toman El Alcino de Pedro Prado, que se publica en el 20, en el 21 por ahí, y lo acercan más a Miguel Serrano en el sentido como de un creador de mitos, como un mitagogo. Y el mito no necesariamente se opone al logos, es una especie de logos, pero lo que tenemos que considerar, por ejemplo, nosotros decimos, la Tierra está sobre una tortuga que camina por el espacio, y los años después decimos, la Tierra es el centro del universo. Ambas cosas son falsas, pero corresponden a mitos, a explicaciones de etapas distintas de la civilización. Sobre lo que sería la poesía, la poética de Gustavo Osorio, me gustaría también leer lo que él entiende por lo que es la forma, por lo que es el contenido de las cosas. Por eso lo anecdótico, lo narrativo, en el sentido de la relación de un estado de ánimo, de la descripción del panorama, no es poesía. Vida es una cosa, poesía otra. Esa diferencia muchos escritores la hacen. Marcel Proust también decía, una cosa es la vida y la otra cosa es la literatura, y hay un umbral por ahí por el que unos pasan de uno a otro lado. Vuelvo a Osorio. En oportunidades se entrelazan hasta no distinguirse sino el resultado de la unión, el poema. Ya a Gustavo Osorio sería muy difícil preguntarle si separaría la obra del autor, cuando muchas veces quizá hoy en día lo que haya que hacer es separar la obra del público, el tema de la identificación. Por ejemplo, Nabokov cuestiona bastante la identificación, como verse en un reflejo de lo que es un protagonista, y que es algo bastante bobariano, o sea, peligroso. El sentido de que le da a un poema como el evidenciar la idea es también lo que planteaba Jaime Gallo. Para Jaime Gallo, como le había dicho, el verso es lo más parecido a lo que quiere él como medio de expresión. Entonces para él es eso, un medio de expresión. Les voy a
ir comentando poco a poco en este momento un artículo que saqué en la revista Niño Diablo respecto a este cierto canon oculto de la poesía chilena. Es una explicación bastante ideal para relacionar a tanto poeta distante, para hablar de un canon oculto, como si su forma fuera sombra, escondido de la crítica. Paréntesis, la crítica nunca supo tratar bien a estos poetas, es más, los ignoraba. Son muchos y pocos los nombres, por eso lo reduje solamente a 3. No queremos encabezar con Díaz Casanueva y Rosamel del Valle. Rosamel del Valle y Díaz Casanueva fueron los que hicieron los respectivos prólogos a Gustavo Osorio. Volviendo a Omar Cáceres, Defensa del ídolo, que es el único libro que publicó, la búsqueda del centro de un círculo que está en todas partes de Radio Infinito. Él especulaba con Dios, de alguna manera, y también planteaba en ese sombre sujeto, ¿qué es el yo? Jaime Rayo, si ustedes lo comparan con la época, planteaba los mismos conceptos que Jung, el sí mismo como arquetipo. El ídolo como verdad bajo un sol, que es una lengua perimetral. Y Gustavo Osorio, quien aparece y desaparece a voluntad en la lengua. Que vengan esos primeros sueños, decía él, que vengan con su quemante copa de voces, no lo recordaré, porque mi cara es otra y ya no hablo. Aquí el tratamiento ya no es como cromático, no es del color, no es del paso a paso, hay una tensión. Gustavo Osorio siempre está planteando una tensión constante, por eso es tan árido de leer. Entonces, de cierta manera, estos mitólogos, esto que ya rondan con lo oculto, también hay un poema de Jaime Rayo que dice como no queda más que un pentagrama, lo que queda en el cuaderno. Voy a seguir un poquito con esta carta de Gustavo Osorio, donde dice: nuestro yo es un misterioso filtro a través del cual pasa, extraño y retorcido, el fenómeno poético. Gustavo Osorio todavía está preguntándose qué es la poesía, qué es la poesía, y siempre va a estar preguntando qué es la poesía. El sentido sombrío, que es el segundo poemario de Gustavo Osorio, también, si tú piensas que presencia y memoria es el que para ser humano hay que tener una memoria desde la cual partir, en este sentido sombrío, Gustavo Osorio cae como una especie de noche, empieza a hablar mucho de la noche, empieza esta noche, como podríamos hasta compararlo con la noche oscura del alma de San Juan de la Cruz. Y San Juan de la Cruz es un caso muy bueno de lo que hace un poeta con la idea de Dios. ¿Qué es lo que hace el cántico espiritual de San Juan de la Cruz? Si ustedes lo leen, está el amado, la amada, la naturaleza y todo. Pero para la época, hablar de Dios y el alma en términos de una relación amorosa era para que lo llevaran detenido, y así fue. Voy a leer un poema del segundo poemario de Gustavo Osorio, para que nos vayamos como introduciendo un poco a esto. El sentido sombrío se llama este. La gente más extraña anda alrededor de los metales y las cosas vanas. No hay así valor para soñar en medio de las palabras o debajo de los despojos. Desde un alto puente veo cómo prolongas las horas para dominarme y veo cómo tu sombra tiene una lúcida piel y existe verdaderamente a un costado de ti. Yo en la espera lanzo mi llave a la tierra que pisaste y un límite se enciende para asegurar mi soledad. Cada ojo que me mira es un nuevo sentido que adquiero y sustancias de cólera afronto para sobreordenar en medio de tanto espanto. Gustavo Osorio, hay que mencionarlo, era alguien de izquierda. Todos estos poetas eran de izquierda y estaban también comprometidos con el conflicto de la época, sobre todo lo que fue la Guerra Civil Española. Voy a leer un párrafo que Gustavo Osorio escribió, poesía comprometida de alguna manera. Y les voy a hacer una pregunta en cuanto a qué les suena cuando se habla de España o se habla de la guerra. Siempre recuerden poetas como Pablo Neruda, César Vallejo, Nicolás Guillén, del compromiso que tuvieron con la Guerra Civil Española. Este poema fue publicado en 1937, la Guerra Civil ya lleva un año,
ya se podía decir que estaban vislumbrando que los fascistas iban a ganar, ya Franco había firmado el decreto de unificación, todas esas cosas. España en las alturas. Vamos a leer solamente un fragmento. Hace falta la ilimitada disposición de sus lágrimas, el tacto elemental de su cielo oscurecido, entre el infecto aliento de la Santa Madre Iglesia y la negra luz de la mano invasora. La flor de su herida tan profunda se alza directa sobre el desvelo del mundo. Este mundo que se aleja hacia una muerte ocasional y en su ordenada turbulencia niega, maldice, llora y perdona. Hay quien nada sabe del desolado fusil que calla entre una mano que fue y el recuerdo de ella. La libertad entre tanto detiene su humo y suena dentro de su extraña encadenada, libertad furtiva tan llena de mediodía, haciendo un cielo espacial bajo los adioses, porque una angustia triunfal ha logrado levantarse. Y algunas estrellas desoladas no encuentran ya la claridad de sus órbitas. Abajo, los niños dejaron sus ojos en las lagunas, sus dedos crispados decoran el espanto del viento. Esto de los niños en la guerra, acuérdense que cuando Neruda decía, cuando dicen, ¿por qué no están hablando de la metafísica de las flores? Están muriendo niños. Y también el poema de César Vallejo, España parta de Pentecanos, cuando dice, niños del mundo, si cae España, digo, es un decir, si cae. Le está preguntando a los niños qué van a hacer cuando caiga la madre España. Hoy en día hablarle a un poeta contemporáneo de la madre España, mejor no queremos que nos acusen de monarquistas. Entonces, como para ir cerrando un poco este acercamiento a lo que fueron los poetas, este cierto canon oculto de la poesía chilena, es porque de alguna manera Luis Omar Cáceres, Jaime Rayo y Gustavo Osorio plantean las mismas problemáticas. Claro, son poetas muy distintos entre sí, pero son poetas que no van por lo fácil, no quieren agradar tampoco, quieren incomodar un poco, quieren incomodar bastante la realidad. ¿Qué es lo que hace el poeta cuando hace poesía? Es un asombro, es como una especie de pasmo extático que planteaba María Zambrano en Filosofía y Poesía. Y vamos a volver al tema de la relación entre filosofía y poesía, que ya empieza desde Platón, que Platón quería expulsar a los poetas, porque era la mentira de la mentira. Entonces, el testimonio de Gustavo Osorio, cuando le dice a su madre su relación con Dios, le dice de alguna manera, madre, si yo quisiera la iglesia católica voy a la iglesia, pero por el momento solo quiero a Dios, solo quiero acercarme a Dios. Es que cuando se nos plantea, como le había dicho esa definición de que poesía es filosofía en verso, cuando se nos plantea eso, es un oxímoron que no se asume ni se menciona. Parece una especie como de patología muy extraña y que la relación entre ellas sea una especie de fundamento. Es el buen poema una filosofía en rocío de texto, no filosofía en verso, tengan cuidado ahí, porque ya se hace mucha poesía en prosa de alguna manera. Si Gamaliel Bravo hace de Omar Cáceres, por ejemplo, un poeta de imposibles, si Osorio define el poema un poco similar como cuando Gustavo Bueno, en Poetizar, cuando acusa que todo poeta en su interior sabe que el mejor poema no lo puede meter en un verso, es como cuando Jaime Rayo plantea la aproximación, porque no hay novedad para ello de alguna manera, solamente una aproximación en esta distancia, en este problema que es el lenguaje. El lenguaje para ellos es un problema. De alguna manera para William Bauhaus, por ejemplo, el lenguaje es una enfermedad porque se viraliza, se contamina. Yo lo traspaso, yo lo enseño, yo hablo de alguna manera. Y cuando yo hablo, ustedes me están escuchando y no pueden hacer nada para... Entonces, en términos de William Bauhaus, lo estoy infectando a ustedes. Pero de alguna manera, Jaime Rayo y Omar Cáceres miran siempre al abismo. Siempre están mirando al abismo y es lo que hace Gustavo Osorio hasta su poemario último y póstumo, que es Contacto Terrestre. En Contacto Terrestre,
partimos con una pregunta. Son poemas muy largos, así que solamente voy a leer unos 10 párrafos. Primer canto. ¿Qué es lo cierto? La voz es un temor que devora. La voz existe sin signos, sin fuego, como un desfiladero natural en el seno del abismo. En los días y en las noches las horas nos engranan, como un mecanismo enigmático, como si lo inefable resplandeciese y un escudo cubriera de estupor nuestro viaje. Descubro que hay un mundo lleno de aguas aparentes que yo miro desde lejos, porque no sé romper el hilo confuso. Y después de unos párrafos vuelve a preguntar de alguna manera. En adelante me dije, yo mismo seré el círculo y el árbol, yo mismo entraré en el silencioso nombre de las cosas, yo mismo. He aquí que hay un cuerpo lacerado que solo sabe temblar, un cuerpo polvoriento que cuelga de la sombra, fiel a su unidad con la piedra de su origen. Volvemos al tema del yo mismo, el yo creo, esa especie de poeta creacionista que se inventó un ídolo como un pequeño dios. Si de alguna manera Gustavo Osorio no mira el abismo, ¿qué es lo que está mirando? Lo que está mirando Gustavo Osorio lo voy a explicar de la siguiente manera. Si ustedes consideran lo que decía Heráclito, de que no podemos bañarnos en la misma agua 2 veces, Gustavo Osorio, como poeta, elige el oficio de poeta y dice, muy bien, estoy de acuerdo con ese planteamiento de Heráclito, pero yo quiero saber si porque puedo meter la mano en el agua. Siempre consideren de alguna manera en los títulos de los poemarios que dicen mucho, dicen demasiado de lo que se va a hablar en el poemario, porque de alguna manera un poemario como poemario no es una antología, un poemario es un libro compacto que tiene de alguna manera muchas aristas de un mismo problema, de una misma poética, de una misma coherencia interna, artística. Y ese es un tema aquí de este cierto canon oculto de la poesía chilena, que aquí se hable de poética como de lo que se crea, como el verbo creador, no de la estética, como lo sensible, como lo que se recepciona. Y para terminar, voy a citar la misma carta de Gustavo Osorio de la que estábamos hablando, cuando finaliza, luego de haber citado a Eduardo Anguita que decía el poema es algo de afuera y de adentro. Después de toda esa explicación, Gustavo Osorio dice, en resumen, el poema es el poema, él solo, circunscrito a su propia atmósfera y órbita, nada más, nada menos. Esto es un poco como lo que planteaba Juan Ramón Jiménez, de como poeta dejar la rosa tal como está. Y Juan Ramón Jiménez planteaba esto de la poesía pura. Yo creo, y voy a seguir desarrollando un poco esta idea futuro, que si hay un acercamiento, una similitud a esta entelequía que es la poesía pura, una poesía destilada de alguna manera, es muy difícil pensarlo así, como también pensar una poesía completamente social. No está en Juan Ramón Jiménez, está en Gustavo Osorio de alguna manera. La idea de esta conferencia un poco es invitarlo a que se acerquen a la obra de Jaime Rayo, de Omar Cáceres y sobre todo de Gustavo Osorio. El poemario de Gustavo Osorio, Presencia y Memoria, se puede encontrar en internet, está pirateado este mismo, está escaneado, está en PDF, se puede descargar. Y hace 1 año y algo ya se liberaron los derechos de Gustavo Osorio. Y como novedad les cuento que lo más probable es que dentro del próximo año, con Mediocre Editores, que es una que hace plaquet aquí en Rancagua, ha hecho Idea Vigariño, ha sido Pesarni, vamos a hacer una antología de Gustavo Osorio. Así que, a modo de conclusión, hay muchas tesis, hay unas 2 tesis y mucha serie de prólogos en que plantean que Gustavo Osorio se pueden afirmar, se pueden partir para hacer una filosofía chilena, como una especie como de modo de conocimiento. Este Gustavo Cáceres también plantea que él es un poeta creacionista. Eso se señala. Pueden hacer preguntas, intervenir también.
tantas intervenciones, quizás fue un poco deforme la exposición, pero dígame, hola. Héctor Barreto tiene La Noche de San Juan, un cuento, sí.